Salvador Dalí, la novela de su vida. En el año de 1921 muere doña Felipa, la mamá de Salvador Dalí, y es en ese año que él decide ingresar a la Escuela de Bellas Artes San Fernando, que se encontraba ubicada en Madrid. Don Salvador, el papá de Salvador Dalí, y su hermana Ana lo acompañan y lo asisten en sus trámites para ser aceptado en la residencia que se encontraban ubicadas a un costado de la Escuela de Bellas Artes. Eh, es en esa residencia donde Dalí conocería a García Lorca y también a Luis Buñuel e incluso a otras figuras de la incipiente vanguardia artística y literaria de la época. En esa época el pintor era un joven más bien apuesto, de grandes ojos, alto, pero de constitución más bien frágil. Su estilo de arreglarse era diferente, era insólito, incluso era considerado muy exótico en su manera de vestirse. Llevaba pelo largo, patillas largas que le llegaban hasta la comisura de los labios y tenía un bigote muy característico que se empezaba a dejar crecer de una forma muy llamativa. De hecho, por esta forma muy exótica de vestirse, se lo consideraban como que era el hazmerreír de los estudiantes. Sin embargo, a pesar de este aspecto, posteriormente ya fue bien acogido en la residencia porque empezó a mostrar sus dotes y sus cualidades tanto en la pintura y en la escultura y en la capacidad artística que ya empezaba a mostrar Salvador Dalí. Eh, eh, no tardó Dalí en tener problemas en San Fernando al asumir una actitud protagónica en una protesta estudiantil que se revelaba admitir como catedrático de la escuela al pintor Torres García. Alumno Salvador Dalí, en esa época, estudiante, lo expulsan por un año y es el castigo que recibe por parte de la junta directiva. Eh, cuando él es expulsado y regresa a su casa, su papá se sorprende porque lo ve un poco cambiado, ya no es, lo ve diferente a la manera como él inicialmente era la personalidad. Ahora cuando llega lo ve vistiendo un traje así de corte inglés, de la misma forma que lo usaban sus demás compañeros en la residencia. Y ahora llevaba el pelo más bien corto y a la moda que se estaba usando en ese tiempo. Incluso sus patillas, que eran muy características, ya las había dejado de usar. Pero eso no era todo. Su papá pudo apreciar que su hijo también había evolucionado pictóricamente e intelectualmente. En, en el día de los finales, de los exámenes teóricos finales, que se desarrollaron el 14 de junio de 1926, Dalí hizo algo completamente inesperado. Se presentó ante el tribunal académico, que ya estaba reunido esperándolo, y llegó vestido con una chaqueta a cuadros y llevaba una enorme gardenia en el ojal. Incluso decían que lo criticaron, se rieron y decían que tenía la apariencia de un payaso. Llega Salvador Dalí y para esto él decide tomarse un vaso de vino previo al examen porque decía que eso le iba a dar, lo iba a relajar y lo iba a ayudar a poder tener un mejor examen. A las, al, cerca del mediodía, de las 12:30, el doctor Manuel Menéndez era el encargado de coordinar el examen final y le pide que saque unas bolas para que seleccione de manera en azar el examen, que el tema que iba a desarrollar. Y al pasar esto, él se niega y dice que él no va
se va a retirar porque él no está dispuesto a hacerse examinar por profesores que son incompetentes. Él literalmente hace una expresión, una, una expresión en ese momento y dice, como todos los profesores de la escuela de San Fernando son incompetentes para juzgarme, me retiro. Evidentemente en ese momento lo corren y el papá, muy preocupado, dice una frase: estoy convencido de que mi hijo ya será para siempre un hombre sin oficio ni beneficio. Y se queda muy triste y disgustado. Y finalmente, pues termina siendo todo lo contrario. Salvador Dalí termina siendo una de las grandes figuras del siglo XX.